Organizamos este primer acto del 25 aniversario de la implantación de la Escuela de Yoga Sanatana Dharma de Navarra, y bueno, pues de la mejor manera que podemos hacer con una conferencia de Manuel Paz, que es el director de la escuela, vamos, el maestro de la escuela. Y bueno, pues nos va a hablar sobre yoga. Muy bien. Vamos a hablar un rato sobre lo que es el yoga. Bueno, ahora aparecen muchos yogas y no todo es yoga. Una cosa es el nombre que se le da y otra cosa es lo que es. ¿Sí? Ahora están apareciendo yoga. No se oye. No se oye. Bien, bien. Vale. Eso es lo que tenéis que decir. Si se oye o no se oye. A ver, ahora sí. Ahora más. Bueno, decía que vamos a hablar un poco sobre lo que es el yoga, para diferenciarlo de lo que no es el yoga. Porque ahora están vendiendo como yoga cosas que no tienen nada que ver con el yoga. El yoga no es una gimnasia, ni es un arte marcial, ni es nada de eso. Sí. No, pero no yoga. El técnico, el sonido. No, bueno, ¿qué piensas? Hay problemas. Tenía un amigo que se llamaba José Mari y este me decía que su padre, que era profesor de pueblo de toda la vida, una vez le dice: José Mari, te veo preocupado. ¿Y tienes algún problema? Y dice, sí, ahí está, porque este es de allá, del norte. Y dice, pues mira, con los problemas hay dos opciones. Si el problema tiene solución, no hay problema. Y si no tiene solución, no te problema. ¿Qué le pregunto? A ver, este tenía solución. Bien, pues estábamos hablando sobre esas cosas que nos venden ahora como yoga, que le pueden poner el nombre a lo que sea, de yoga, pero una cosa es el nombre que se da y otra cosa es lo que es. Y hay que diferenciar mucho. Nuestra escuela de yoga es la unión consciente con la esencia de uno mismo. La esencia, si está en nosotros, la tenemos que conocer. Si está, ya está, pero lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de ella, ¿no? Es decir, conocerla. Nos identificamos con lo que no es esa esencia, porque no conocemos lo que es la esencia. ¿Verdad? Entonces, el yoga consiste en esto, en ir poco a poco descubriendo lo que somos y lo que no somos. Sí, el yoga es un trabajo que se hace con uno mismo. No hay que creer en nada, no hay que hacer progresión de fe de nada, solo hay que mirarse a uno mismo y ir descubriendo lo que somos. Así de fácil. Así de fácil. Y para hacer este trabajo, pues tenemos una serie de herramientas. Como todo trabajo, como toda profesión, como toda actividad, pues en el yoga también tenemos herramientas. Un cirujano, para hacer cirugía, pues tiene unas herramientas. Un carpintero, para hacer su trabajo, tiene unas herramientas. Un mecánico tiene sus herramientas. Pero nosotros también, para hacer nuestro trabajo, tenemos unas herramientas. Esas herramientas que tenemos son lo que popularmente se conocen como técnicas. Las técnicas de yoga son las herramientas del yoga. A veces la gente confunde
Las técnicas con el yoga. Las técnicas no son el yoga. Lo mismo que las herramientas del carpintero no son la carpintería, las herramientas del mecánico no son la mecánica, las herramientas del cirujano no son la cirugía, ¿verdad? ¿Por qué confundimos las herramientas del yoga con el yoga? Las prácticas y las técnicas no son yoga. El yoga es otra cosa. Patanjali, uno de los grandes maestros, para muchos dice que es el padre del yoga, y eso es mentira, porque el yoga ya existe y existe desde siempre. Existe desde que el hombre aparece sobre la tierra. Según el Génesis, desde que Adán aparece, comienza el yoga. ¿Sí? Pero bueno, Patanjali lo que dice es que las técnicas y las prácticas con las técnicas no nos llevan al yoga. Solo preparan el terreno. Lo mismo que un agricultor cuando está rotulando la tierra, está arando y está sembrando, eso no le da resultado, solo está preparando. En el momento en que la cosecha se produce, ¿sí? Porque el arar y el sembrar no produce el fruto, ¿o sí? El fruto se produce cuando esa semilla entra en la tierra, que está preparada, y por las fuerzas naturales va germinando, va creciendo, da el tallo, las flores y luego el fruto, ¿verdad? Eso no lo hace la lavadora, ¿no? La lavadora que hace, prepara el terreno y prepara la situación. Eso es lo que hacen las técnicas de yoga. Es que una cosa son las técnicas, una cosa son las prácticas y otra cosa es el yoga. Yo voy a tener bien claro esto. Yo creo que en el trabajo del yoga y en el camino del yoga nos encontramos con muchas etapas, ¿no? En ese conocimiento de nosotros mismos vamos conociéndonos desde lo más grosero, desde lo físico, hasta lo más sutil, que es eso que llamamos el espíritu o el ser, o la verdad. Y cualquier de esos niveles en los que tenemos que recorrer, pues no se puede parar. Es decir, que no tiene por qué llegar hasta el final, ¿no? Y desde el principio empezamos a obtener beneficios. Porque las prácticas de yoga comienzan a darnos beneficios en todos los órdenes, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, por tanto psicológico. Va despertando en nosotros la paz, va despertando en nosotros la felicidad, va despertando en nosotros la sabiduría. En ese camino cada uno puede quedarse donde quiera. Aquel que quiera llegar hasta el final lo puede hacer también. No sé si me explico. Dice que aquí no hay ninguna obligación y que no tenemos. Es decir, o llegas hasta el final o estás condenado. ¿No? Y cada uno se libre de hacer lo que quiera.